En Call of Dragons tenemos por el momento 3 facciones, cada una tiene bonificaciones exclusivas, tropas específicas y otras ventajas. Estas 3 facciones son los Guardianes del Manantial, la Liga del Orden y el Enclave Salvaje. Si están acá para saber con qué facción es mejor empezar, se los voy a decir en los próximos 20 segundos para no hacerles perder el tiempo. A cambio les agradecería si me dejan un buen like y un agradecimiento en los comentarios para ayudar a que el algoritmo recomiende este video a más personas. La mejor facción para empezar es, lejos, la Liga del Orden. De nada. Para los que quieran realmente aprender sobre Call of Dragons, saber cuáles son las diferencias entre una facción y la otra, por qué creo que la Liga del Orden es la mejor, un poco de historia sobre las facciones y mucho más, los invito a que vean todo el video y les prometo que les voy a hacer que su tiempo haya valido la pena. Nacidos en la isla que se encuentra en medio del manantial conocido como Finon en la región de Sofrostia, los elfos son maestros de la magia natural y tienen una gran afinidad con el poder de la naturaleza. Esta afinidad fue lo que llevó a los Treants, una de las razas más antiguas de toda Tamaris, a mudarse con ellos después de que su hogar se haya incendiado durante la Gran Tribulación. Este lugar es lo que ahora conocemos como el Páramo Marchito. Junto a las formidables águilas del bosque, los elfos y los Treants forman la facción de los Guardianes del Manantial. La civilización orca nació en las montañas del norte, en la región de Núvola, más puntualmente en el monte de Comillo Aterrador. Pero, debido a que en esta región los recursos eran escasos, los orcos se dedicaron al saqueo y se expandieron hacia el este con el objetivo de sobrevivir. En sus viajes se fueron juntando a otros clanes con los que formaron una alianza, pero las diferencias de poder entre ellos llevó a una guerra civil que duró hasta que el gran guerrero berserker Kurrata logró unificarlos nuevamente. Hoy en día, orcos, Tabrosi, sátiros, goblins y wyvernos forman la alianza conocida como el Enclave Salvaje. Durante las invasiones orcas, los humanos fueron expulsados de sus tierras natales y se vieron obligados a restablecerse en la región de Caltia. Durante estos viajes se unieron a los medianos y formaron la Liga del Orden. Hoy en día, ante la gran amenaza de la oscuridad, los celestiales también se les unieron en la lucha contra el mal. Estas 3 grandes facciones vivieron en guerra durante siglos, pero ante la llegada de la Piedra de Maná, durante la Noche de las Estrellas Ardientes en el año 1196, se ven obligados a luchar mano a mano para descubrir qué está sucediendo en Tamaris y luchar contra esta gran amenaza. Cada facción es diferente de las otras en muchos aspectos, ya de por sí se diferencian en lo estético, pero además cada una tiene bonificaciones especiales, un héroe específico con el que vamos a empezar y cada una tiene tropas especiales que van a tener diferentes bonificaciones. Como dije al principio, la mejor facción para empezar es la Liga del Orden, lejos. Eligiendo esta facción vamos a tener a Waldir, que es el mejor épico del juego y un 10% de velocidad de recolección general. Lo importante de elegir una facción por el héroe es porque en las misiones principales vamos a conseguir unos cuantos tokens que nos van a dar una gran ventaja porque vamos a poder mejorar a ese héroe mucho más rápido. Waldir es un mago, que ya de por sí los magos están bastante rotos en el juego y además tiene daño de área, lo cual va a hacer que hagamos daño a varios enemigos a la vez. Otra opción podría llegar a ser elegir a los Guardianes del Manantial, que tienen a Wanwin, que es un héroe muy útil sobre todo para matar oscuros, pero que también sirve para guerra, pero realmente definitivamente elegiría a los humanos. Más adelante, si quieren cambiar, cuando llegan a nivel 10 de ayuntamiento les van a dar un ítem para poder hacerlo, si no van a tener que pagar, si no me equivoco, 10.000 gemas. Para eso todas las legiones tienen que estar en la ciudad, no tiene que haber legiones curándose y no tiene que haber legiones en combate. Esto es porque se nos van a cambiar las legiones especiales. Todo lo demás se nos va a mantener exactamente igual, solo que vamos a tener lo nuevo de la nueva civilización, pero por ejemplo, si teníamos la Liga del Orden y nos pasamos al Enclave Salvaje, todo lo que eran celestiales ahora van a pasar a ser jinetes de wyvernos y van a cambiar sus bonificaciones. Personalmente, y sobre todo si son free to play, me quedaría con la Liga del Orden, a excepción quizás de una granja. Una de las grandes diferencias entre las civilizaciones es que las tropas de carga, estas son las tropas de caballería nivel 1, van a tener una habilidad diferente. Las de los Guardianes del Manantial van a tener más velocidad de marcha. La Liga del Orden nos da extra capacidad de carga, lo cual es otro motivo por el cual son ideales cuando recién empezamos. Pero el Enclave Salvaje nos va a dar un 5% de recursos extra cada vez que terminamos de recolectar. Esto, sobre todo si es en una cuenta en la que no son tan activos, es una bonificación muy interesante. Otras de las grandes diferencias están las criaturas voladoras. Los jinetes de wyvernos son arqueros, lo que significa que hacen daño físico a distancia.
Los celestiales son criaturas mágicas, o sea que hacen daño mágico a distancia. Los jinetes de águila, por su parte, son tropas de caballería, lo cual, en mi opinión, no tiene mucho sentido. En sí, la gracia de las tropas voladoras es que pueden aprovechar las ventajas del terreno para poder hacer daño sin ser alcanzados. Y que sean caballería va un poco en contra de eso. En este aspecto, el enclave salvaje es bastante interesante para quienes quieran hacer daño físico, porque también tiene una bonificación extra del 3% de ataque de la legión. El problema es que por el momento solo tenemos a Craig, que va perfecto con esta civilización ya que es volador, es arquero y es de ingeniería. Pero si queremos emparejarlo con un héroe que tenga completa sinergia con él, tenemos que usar sí o sí a Teia, que es legendaria, aunque se consigue en la taberna. El único otro volador que tenemos por el momento es Ateus, que es un mago. El mismo problema lo vamos a tener si elegimos la Liga del Orden, pero en mi opinión Ateus y Teia tienen mejor sinergia. Aún así, las tropas voladoras las podemos utilizar con héroes terrestres y van a aplicar todos los atributos excepto que no vamos a poder volar. En este aspecto, tanto el enclave salvaje como la Liga del Orden son bastante parecidos. La diferencia debería ser en caso de que se quieran centrar o en magos o en arqueros. Esto es porque vamos a tener un edificio de entrenamiento extra para las criaturas voladoras. O sea que vamos a estar entrenando las 4 tropas básicas y las tropas voladoras aparte. O sea que vamos a tener, en el caso de la Liga del Orden, 2 edificios que estén entrenando criaturas mágicas. En el caso del enclave salvaje, 2 edificios que estén entrenando arqueros. Y en el caso de los guardianes del manantial, vamos a tener 2 edificios que estén entrenando caballería. Lo que yo hago es sacar una marcha con celestiales, que son las criaturas voladoras mágicas, y la otra marcha con vestales, que son las criaturas terrestres mágicas. Como mis héroes magos son todos terrestres, voy a ir con las 2 terrestres, pero fíjense la diferencia que tenemos en los atributos, que son todos exactamente iguales, excepto por el ataque mágico, que en este caso son 220, y en este caso tenemos un ataque mágico de 251. O sea, es lo mismo, pero con más ataque. Por último, las tropas mágicas de cada facción le van a dar una bonificación específica a las legiones amigas. Sí, estoy hablando de la tropa, no de los héroes. En el caso de los vestales, por ejemplo, les va a subir los puntos de salud a las tropas amigas. Los magos sátiros le van a subir el ataque y los treants de hoja larga le suben la defensa. Los 3 en sí son interesantes, pero el objetivo en una batalla sería que los magos se queden disparando desde lejos y no reciban daño, por lo cual es mejor una bonificación de ataque que una bonificación defensiva. En la práctica, tarde o temprano nos van a terminar atacando, así que tampoco viene mal una bonificación defensiva. En este caso, prefiero la bonificación del enclave salvaje. En resumen, la mejor facción para empezar es la Liga del Orden. Para cuando estén bastante avanzados en el juego, si quieren hacer más daño, sobre todo si su especialización van a ser los arqueros, podrían cambiarse el enclave salvaje. Pero en general, la Liga del Orden me parece la mejor facción desde el inicio al final del juego. Los guardianes del manantial solamente los elegiría si quieren tener a One Win fuerte desde un principio, pero no me parece algo vital. En cuanto a la posible salida de nuevas facciones más adelante, no hay nada de información. Hay teorías de que puedan llegar a salir duendes, muertos, sátiros u otro tipo de facciones, pero como expliqué en la parte del lore, las facciones no son humanos, elfos y orcos, sino que cada una de las facciones que ya tenemos está conformada por varias razas. A menos que la historia siga avanzando y se dividan estas facciones, lo cual podría llegar a ser, pero lo dudo mucho. En cuanto a los muertos, los oscuros vienen a ser muertos, así que sinceramente no tendría sentido. En fin, con eso cubrimos todo al respecto de las facciones. Coméntenme si les interesa saber más sobre la historia de cada una de las facciones y del todo el reino de Tamaris, porque la historia de Call of Dragons es riquísima y podría hacer muchos más videos al respecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.